para seguir, Señor, dándote gloria. Y que sea ella, Señor, en esta bendita tarde, que a través del portador, Pastor Henry, Señor, hoy hables a nuestras vidas también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya. Nosotros, nuestro pastor. Amén. La paz del Señor en sus corazones, que reine, amén. Me alegra verles, podernos regocijar en la presencia del Señor y magnífica oportunidad cada domingo de ver la misericordia de podernos reunir en este lugar y juntos celebrar precisamente su presencia y que su palabra sea entre nosotros. Recuerde por lo menos saludar a un hermano, extenderle la mano, así. Si hace años no lo ve o siglos, usted le puede decir, hola mi hermano, no ha cambiado mucho, me alegra verle. ¿Ya? Podernos gozar realmente de saber que tenemos hermanos y hermanas en la iglesia y podernos regocijar con la presencia de los unos y de los otros. Amén. Es una bendición siempre verles y tenerles. Bien. Vamos a seguir la serie y finalmente hoy estaremos concluyendo la serie sobre las ofrendas en la Biblia. Yo les puse una tarea hace como un mes y cada culto la he venido repitiendo. Se fue el gozo, ¿sí ve? Se fue el gozo. Hace como un mes estamos predicando acerca de las ofrendas en la Biblia y hay un texto que lo hemos citado todo el tiempo. Y aunque no lo hemos leído, siempre les he dicho, léanlo, ténganlo listo y si pueden leer los 2 capítulos mejor. Así que hoy es el examen. Hoy no es la predicación, sino el examen. Porque si ya leímos los textos, el texto que pusimos ya sabe de qué vamos a hablar y lo único que haremos entre todos es un resumen. Si usted, créame, amado hermano, si usted no leyó, habiéndole dicho domingo tras domingo por un mes y martes tras martes por un mes del pasaje y no lo leyó, entonces quiere decir que no está poniendo atención. Sencillo. Si usted no ha leído el texto, un mes llevamos diciéndolo. Si no lo ha leído, quiere decir que usted no ha puesto atención o que no lee la Biblia. Así de sencillo. ¿Me aman después de esto o a pesar de esto? Repito, por un mes lo hemos estado diciendo, lea el pasaje, lea el pasaje, lea el pasaje. Y hoy concluimos con ese pasaje. Y qué bueno que usted haya hecho la lectura porque así sabe bien de qué se trata todo y eso nos ayuda grandemente a resumir los sermones. Bueno, y más por cuestiones de tiempo. Ustedes saben que tenemos un segundo culto ahora y entonces necesitamos resumirlo un poco más. Los niños pueden ir a la clase. Mientras tanto, entonces abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 9. Este ha sido el texto que por un mes les hemos dicho que lo lea. Repito, si no lo ha leído, quiere decir que algo está pasando, porque esta es la iglesia donde usted se congrega, ¿sí? Y esta es la iglesia donde usted se congrega. Aquí predicamos los pastores, la palabra y les ponemos solamente como una especie de diligencia en sus corazones. Así que, amados hermanos, en el amor del Señor, vuelvo y repito, tome la exhortación con todo el amor en el Señor. ¿Ok? Vamos a leer entonces 2 de Corintios 9, del 5 al 15. Dice así la palabra. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra,
y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, como hemos mencionado, los dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Corintios, de Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, son los textos más claros, más contundentes en lo que es tomar ofrendas en una iglesia o para una congregación. El entorno de lo que está ocurriendo, como les mencioné en días pasados, es que la iglesia en Jerusalén había entrado en persecución. Nuestros hermanos estaban siendo perseguidos, habían perdido sus propiedades, habían perdido todo lo que tenían. Recuerden que no había cultos como así, libremente, tranquilamente, poder llegar en cualquier momento, salir en cualquier momento. No, la persecución estaba en rigor o en vigencia y la iglesia había entrado la iglesia de Jerusalén, que era básicamente de judíos, compuesta por judíos que se habían convertido a Cristo, estaba sufriendo una crisis y había pobreza. Literalmente no había nada ni para comer, no había graneros, no había nada, y el gobierno romano les tenía puesta pues toda su autoridad encima para que no siguieran honrando a Jesús, sino que adoraran al imperio. Entonces Pablo le escribe a los hermanos en Macedonia, a los hermanos en Corintios, a los hermanos de Acaya, y les dice que estos hermanos están en una necesidad, pero no les dice que manden ofrendas, simplemente les dice: hermanos, oren por nuestros hermanos en Jerusalén, oren porque están siendo perseguidos y están en extrema pobreza. Cuando Pablo les dice eso, los hermanos, y aquí va una primera clave en la ofrenda cristiana, los hermanos tomaron la iniciativa de su propia voluntad de decir: entonces recojamos una ofrenda para enviarle a ellos. No fue fruto de una presión apostólica, no fue fruto de una predicación del apóstol, no fue fruto de hablarles de que traigan para que se les multiplique o de una teología de la prosperidad. Solamente se les dijo: nuestros hermanos están en necesidad y hay que saber que hay que orar por ellos por fortaleza. Pero los hermanos decidieron tomar una ofrenda para enviarla. Entonces Pablo, les vuelvo y repito, capítulo 8 y capítulo 9 les dice: bueno, ya que ustedes han decidido hacerlo, si usted está con su Biblia abierta, amado hermano, usted puede ver que no le llama ni siquiera ofrenda a lo que los hermanos decidieron hacer. Mire cómo lo llaman el 8.1. Mírenlo como llama en el 8.1 a lo que los hermanos deciden tomar, a recoger una ofrenda. En el 8.1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo les informa que la iglesia en Jerusalén está pobre y estos hermanos también están, uno diría, en la mala, ¿no? Nuestros hermanos también de Macedonia están en crisis. No están muy bien nuestros hermanos. Pero Pablo llama a la iniciativa de ellos, los llama la gracia de Dios que se ha dado a ellos. Cuando ellos toman la iniciativa de sembrarlo, la iniciativa de recoger un dinero para enviarlo, Pablo no dice: bueno, miren cómo recogen la ofrenda y traten de hacer algo allí. No, Pablo dice: esto es la gracia de Dios sobre ustedes. Porque ustedes también, dice en el versículo 2, ustedes también están en grande prueba de tribulación. Pero aún en el versículo 2, a pesar de la prueba de tribulación, hay abundancia de gozo, y a pesar de la profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. En otras palabras,
la voluntad se esfuerza, en la voluntad hay un esfuerzo de proveer. Y si nosotros somos del cuerpo de Cristo, si somos de la iglesia del Señor, hoy por su gracia el Señor nos ha dado la posibilidad de trabajar. ¿Cuántos de aquí trabajamos? Levanten la mano. O si no, para enviarlo a... Sí, trabajamos, ¿cierto que sí? Es una gracia poder decir que se tiene un trabajo, se tiene un respaldo económico, se tiene una entrada o ya se está requiriendo o se está obteniendo de alguna manera de un salario, de un trabajo que se hizo. Pero amado hermano, los creyentes, los que somos de Cristo Jesús, tenemos que entender que el hecho de poder tener un sustento semanal que ha provisto el Señor es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Poder decir usted que va al supermercado a comprar una cosa, que abre la nevera, que se mueve en un entorno donde usted puede dormir. Hay una cama, hay un techo, hay una calefacción en un momento determinado. Hay una provisión de, si usted podría decir es poco, pero provisión hay. Provisión hay. Y amados hermanos, aún esos hermanos de Macedonia, aunque tenían crisis y también estaban en situación difícil, dijeron, vamos a dar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. O dicho de otra manera, usted y yo somos los proveedores, escúcheme esto, los sustentadores por la gracia de Dios de la iglesia en la cual nos congregamos. Comencemos por casa. Ahora, yo también sé que la primera provisión es para la casa, el hogar. ¿Cierto que sí? Porque los que no proveen para la casa, los que no proveen para la familia, han negado la fe, dice la Escritura. Con su trabajo usted provee para su casa. Pero la segunda casa, el segundo lugar que el Señor le ha dado para que nos congreguemos como familia, es este lugar. Y ya que el Señor nos da la oportunidad a través de un trabajo, vuelvo y repito, de poder tener un sustento económico, entonces, amados hermanos, proveer para el sustento de esa casa igualmente. Ese es el contexto de todo esto. Ya que el Señor nos ha dado la posibilidad, entonces, amados hermanos, proveemos. Ahora, quiero hacer un breve recuento. Si alguno no estuvo en este último mes de predicación, recuerden que en YouTube las puede ver. No se trata de que nos vea a nosotros ni que nos den un like a nosotros. Nos interesa que usted esté claro en la enseñanza, que usted la pueda recibir. Pero hay un breve resumen, amados hermanos, que quiero hacer hoy de algo que hemos predicado. Y vuelvo y repito, todas las predicaciones que hemos dado, hoy es la séptima y la última, todas están en YouTube. Yo quiero hacer ese bosquejo general de lo que hemos hablado rápidamente, nuestro hermano Rosaliano. Aquí está, el bosquejo general de lo que hemos hablado. Hemos predicado acerca de diezmos, primicias y pactos en el Antiguo Testamento. Antes de la ley, antes de que viniera la ley en el Antiguo Testamento, hubo unos que dieron Abel, Noé y Abraham y Jacob, donde se menciona la palabra diezmo. Con Abel y Noé no se menciona diezmo, se menciona simplemente que levantaron una ofrenda de olor grato ante el Señor. Fue grato a los ojos del Señor, de buena vista lo que ellos hicieron, y con olor de gratitud vio el Señor las ofrendas de Abel y Noé. En la ley, esto fue antes de la ley, pero en la ley Moisés es el que la instituye, el Espíritu Santo pone en Moisés que ya entonces lo que era el diezmo se instituyera, pero recordemos que los diezmos eran ¿qué? Animales o cereales o grano o fruto, no era money, no era dinero, porque el lugar donde se llamaba ¿cómo? El alfolí, y el alfolí no era una canasta, el alfolí no era un receptáculo terrenalmente hablando pequeño, no, el alfolí era un ¿qué? Era un granero. Mejor dicho, digámoslo de otra manera, este local era pequeño para lo que era el alfolí, porque allí se depositaba el grano. ¿Para qué? Para los sacerdotes, los levitas, que no tenían un trabajo, que no tenían asignada un territorio, y ellos ministraban en la casa del Señor todo el tiempo. ¿Estamos? Entonces, antes de la ley ellos, en la ley Moisés, guiado por el Señor, los profetas hablaron acerca de los diezmos en Malaquías específicamente, el texto más usado. Sí, Malaquías 3:10, hermanos, recordemos que el contexto era que toda la nación, incluidos los sacerdotes, robaban, sustraían de lo que daban los israelíes para los sacrificios.
En los Salmos se habla también acerca del dar y en Proverbios, que tienen mucha sabiduría, nos hablan acerca de esto. Pero vuelvo y repito, no encontramos ni en Abraham ni en Jacob, los primeros que dieron diezmos, escúcheme esto, que Abraham lo haya vuelto a dar. Recordemos, Abraham lo dio ¿cuántas veces? Una vez. Y ya se habla con respecto al sacerdocio de Melquisedec, lo cual explicamos por allá cuando hablamos de Hebreos capítulo 6, que yo sé que ustedes están atentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están despiertos aquí? Ok, estamos, muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, el primero que habló, entonces vamos a mirar lo que dijo el Señor Jesús en los Evangelios, en Hechos de los Apóstoles, acerca de las ofrendas, en las cartas de Pablo y en algunas de las cartas generales. Cuando hablamos de las cartas generales, una de ellas es la carta a los Hebreos. Y en Hebreos dice que todo lo que ocurrió aquí anteriormente, todo lo que pasó aquí antes de la ley y en la ley, todo lo que pasó es símbolo. Todo lo que pasó es símbolo, tiene un significado. En el Nuevo Testamento cambia. ¿Por qué? Porque las cosas fueron impuestas hasta. Ese hasta es hasta cuándo? Hasta que Cristo ya se hizo presente. Ahora, cuando Jesús viene, todavía la ley funcionaba, el templo estaba en pie, todavía se traían diezmos al granero, se depositaban y se depositaban algunas monedas según el caso. ¿Qué sucedía? Que si el animal tenía un precio muy alto, el israelita lo veía de mucho valor, muy bonito, muy grande, muy bien. Entonces más bien le decía al sacerdote, no, yo no quiero dar el animal, yo quiero darlo en dinero. Entonces el sacerdote le decía, bueno, el precio es tal y usted tiene que ponerle el 20% añadido y se puede quedar con el animal. ¿Cuántos están aquí? Con el 20%, si el sacerdote le decía, el animal vale $100, entonces el israelita ¿cuánto tenía que dar? 120. ¿Estamos? Hay una exhortación en el libro de Mateo, si usted está conmigo, capítulo 23, y aquí es donde comenzamos a hablar un ratico en los evangelios, el Señor Jesús. Recordemos esto. En el Nuevo Testamento se mencionan los diezmos 3 veces. Una en la oración del fariseo que dijo, yo doy diezmos de todo. No soy como este otro que no da nada o que no es nada. No, yo doy diezmos de todo, y eso era cierto, él daba diezmos de todo. La segunda ocasión que el Señor habla en un contexto de diezmos, que repito, todavía estaba en pie el templo, está en Mateo capítulo 23. Y exactamente, amados hermanos, desde los versículos 13 están los ayes sobre los fariseos, o sea, las lamentaciones sobre los fariseos. Y desde los versículos 15 hasta el 26 es muy claro lo que tiene que ver con acerca de lo que Él les reta, les llama la atención, porque estaban trayendo el diezmo, pero se estaban olvidando, amados hermanos, de la ley, de la justicia y de la misericordia. Hay un contexto de esto en un pequeño videíto de 2 minutos que lo vamos a ver. De este mismo texto de Mateo. Visto el relato exacto de Mateo capítulo 23, aunque el contexto completo es desde el versículo 13 en adelante. Esto que hemos visto está desde el versículo 15 más o menos como hasta el versículo 27, 28 más o menos, pero usted luego lo puede leer con detenimiento. Note que hay un contexto donde él habló de diezmos, donde habló de ofrendas, donde habló del altar, donde habló del templo, donde está diciendo lo más importante no es lo que usted trae en términos económicos, sino lo que usted es. ¿Cuántos están aquí? Es más importante lo que somos que lo que damos. Es más importante la intención del corazón, del por qué se da, que la cantidad que se da. Es más importante saber que yo tengo una sana relación con el Señor y no que pretendo comprar al Señor por medio de una dádiva. ¿Me hago entender, amados hermanos? En el mundo de antes, religioso de antes, nos enseñaban, no, de una limosna, porque esa limosna ahí va a sonar en los cielos, cuando usted la suene aquí, va a sonar allá y eso algún efecto va a tener, como una compra de la salvación, como una compra de mi conciencia, de que algo hice mal y entonces ¿cómo hago con el Señor? Pues le voy a dar al Señor.
No, lo más importante es lo que somos antes que lo que damos. Si nuestra vida está santificada y sometida al Señor, nuestra ofrenda lo será. Y no tendremos ninguna dificultad en nuestro corazón en traer una ofrenda que agrade a su nombre. Decíamos, amados hermanos, el martes pasado, que una ofrenda que no duela no es ofrenda. Es decir, si vamos a dar la ofrenda y solamente es lo que salga, lo que saque, lo que no tengo claro cuánto voy a dar, cómo lo voy a dar, entonces, amados hermanos, el Señor sabe esto. Puede contar en las arcas de la iglesia, eso se puede contar, pero no sabemos si cuenta en las arcas celestiales. ¿Cuántos están aquí? Y hemos sido claros en ese sentido, amados hermanos, porque creemos que el diezmo no está vigente, que las primicias no están vigentes, que nadie puede hacer un pacto de dinero en términos de negociar con el Señor. Señor, haga un pacto y traiga 1000 para que el Señor le dé 10,000. Eso no existe en la Escritura. No hay ningún pasaje en la Escritura que lo avale, que lo respalde. Pero, amados hermanos, en el contexto de Corintios, capítulo 8, decíamos, es la ofrenda voluntaria. Repito, nuestros hermanos de Macedonia también estaban en necesidad, pero cuando Pablo les informa que hay una necesidad en la iglesia en Jerusalén, él dice, entonces yo dejo en sus corazones que la gracia de Dios siga actuando en sus vidas, que la gracia del Señor siga actuando en sus corazones. Yo quisiera leer esta última parte otra vez, tal vez algunos no la precisaron, no la pudieron o no la ven bien. No hay ni una sola mención directa o de contexto que hable de traer diezmos o primicias o de hacer pactos con dinero en todo el Nuevo Testamento. No hay un solo pasaje. Yo por lo menos no lo encontré. Yo lo busqué y lo rebusqué, le dije, ¿qué tal? Si algún hermano o algún predicador o algún maestro me puede decir dónde en el Nuevo Testamento habla literalmente o por el contexto de traer diezmos, de traer primicias o de hacer pactos de dinero, que algún apóstol lo haya mencionado, que alguno de los hermanos siervos también como Timoteo, como Tito, como Santiago, que lo haya mencionado, o Judas, allá el escritor al final de la Biblia, en Apocalipsis, por ejemplo. No existe. Por eso, reitero, 2 Corintios capítulo 8 es el gran texto, los grandes capítulos acerca de las ofrendas en la iglesia, y está absolutamente hablando de todo, cómo tomarlas, cómo depositarlas, cómo hacer con ellas, qué hacer con ellas. Amados hermanos, aún el mismo Pablo, si usted lee en el libro de Hechos y en el libro de Romanos, usted va a encontrar algunas dificultades. Una vez recogida la ofrenda, escúcheme esto, los hermanos de Corintio, Macedonia y Acaya, todo este grupo grande, eran gentiles. Escúcheme esto, eran gentiles. Y ahora estos gentiles decidieron dar una ofrenda ¿para quién? Para los hermanos de Jerusalén. Y los hermanos de Jerusalén, la mayoría, por no decir todos, eran judíos convertidos. Ok, póngale atención a este cuadro. Gentiles están proveyendo cosas materiales a judíos que les dejaron en herencia bienes espirituales. Me explico otra vez. Estos hermanos de Corintio, gentiles, están dando bienes materiales a los hermanos judíos, y estos judíos que habían sembrado en ellos bienes espirituales, porque estos judíos, amados hermanos, recordemos, dijeron, ¿cómo va a llegar una ofrenda de los gentiles? Se harían como a un lado pensando, no, tal vez esto viene de una manera insana. Viene de la manera que no es, porque viene de gentiles. Y Pablo les dice, amados hermanos, en un contexto muy interesante, que así como los gentiles recibieron los bienes espirituales, entonces está bien en que ellos, los gentiles, ahora les den a ellos bienes materiales. Recuerden, cuando el judío se desobedece y deja los mandamientos del Señor, entonces viene un pueblo gentil. Este pueblo gentil recibe el evangelio y ahora que está en Cristo da ofrendas para estos que lo habían rechazado.
Amados hermanos, es muy interesante que, y haciendo otro énfasis aquí, amados hermanos, los gentiles estaban desplazados de todo lo que era el templo. Recordemos que dentro del templo había un lugarcito llamado el lugar de los gentiles, el templo de los gentiles o la casa de los gentiles, el patio de los gentiles. Ellos no podían ofrecer ofrendas, no podían ofrecer sacrificios, no podían hacer nada. Nosotros los gentiles no podíamos hacer nada. Pero escúcheme, cuando se nos presentó a nosotros los gentiles el evangelio de Cristo, cuando se nos ofreció y se nos mostró quién es Cristo, amados hermanos, ahora nuestras ofrendas entonces se pueden presentar delante del Padre en alabanza, en gratitud, en verdadero sacrificio. Antes las ofrendas eran sin valor ante el Padre, pero ahora que las traemos, es decir, Señor, en esta ofrenda está nuestra vida. En esta ofrenda estamos representando gratitud. En esta ofrenda estamos diciendo gloria a tu nombre. En cada ofrenda que damos delante del Señor. Pablo dice que cuando él presenta el evangelio a los gentiles en Romanos 15, 16 les dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo, amados hermanos, aquí Pablo es que por el Espíritu Santo, Él les presentó el evangelio a los gentiles y estos gentiles ahora son una ofrenda agradable al Señor. ¿No le parece esto muy grande, muy hermoso, muy maravilloso? Que nuestra ofrenda, que es primero nuestra vida a Él y luego nuestra ofrenda material, ahora le sean agradables al Señor. Antes no lo eran, ahora lo son. Por eso insistimos en que la ofrenda, además de ser voluntaria, se hace con esfuerzo en el corazón, con dedicación, porque es enteramente hacia el Señor. Vaya o vuelva por favor a 2 Corintios capítulo 8. Ya podemos quitar esta cuadro. 2 Corintios capítulo 8. Note, amados hermanos, en el 8.1 dice que esa ofrenda es la gracia de Dios que se le dio a los de Macedonia. En el versículo 4 al final, o 4, leamos el 4, dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo llama aquí él a la ofrenda? Servicio para los santos. En el versículo 8.1 lo llamó la gracia de Dios que se les dio a ellos para dar. Y en el versículo 4 lo llama el servicio para los santos. Pero la clave comienza en el versículo 1. Cuando usted encuentre en la escritura, cuando usted esté leyendo la Biblia y encuentre esta palabra, primero o primeramente, ¿sabe qué eso qué significa? Que es primero o primeramente. ¿Está conmigo? Pues si usted lee la Biblia por ahí, aquí dice, esto es primeramente, esto es primero. Eso es primero. Pero vamos a leerlo en el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron, ¿qué dice? Primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Volvemos al punto. Si mi vida no está dada primeramente en ofrenda al Señor, si mi vida no está rendida enteramente a sus pies, amados hermanos, cualquier ofrenda, por grande que sea, ¿dónde quedará? Porque primeramente el creyente primeramente se da al Señor. Es lo primero que se pide. Porque, amados hermanos, el Señor está mirando es la actitud del corazón. Por el video, que es un poco más largo, el video es muy largo, pero hay una parte al principio donde la gente está llevando las ofrendas y estos dos que representan los fariseos, están con una cara de felicidad. Estos dos al principio ahí mostraron una cara de amargura cuando Jesús vino a retarlos, a hablarles, pero al principio muestran una cara de felicidad en estos fariseos cuando ven a los hombres, a mujeres llevando esas ofrendas y ellos se empiezan como a poner como pavos, así como grandes porque está llegando mucho para ellos. Pues, amados hermanos, viene el Señor, el reto del Señor les dice, ustedes están mirando más la ofrenda,
están mirando más el dinero, están mirando más los diezmos, están mirando más las primicias, y el Señor está mirándose el corazón de ellos y sobre todo el de ustedes. Es un reto tremendo, es un llamado de atención muy fuerte que está allí. Bien. Volvamos al texto a 2 Corintios 8:5. Entonces, primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En 2 Corintios 8:9 es el texto que más se usa para decir, dé para que el Señor le enriquezca. Pero ya de este texto predicamos el día martes, así que me lo voy a remitir a la predicación del día martes donde hablamos de este texto. ¿Cuántos están aquí? Porque, amados hermanos, el enriquecimiento del que habla aquí, que cuando usted da, no es el enriquecimiento de tener casa, carro, beca, 3 yates, 4 aviones, muchas compañías. No, ese no es el enriquecimiento del que habla aquí. El enriquecimiento del que habla el versículo 9 es el ser rico por la misericordia de Dios, que es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Ese es el contexto de, ya conocemos la gracia del Señor que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre es que se hizo como nosotros. Se hizo como uno de nosotros para que nosotros fuéramos ahora al Padre que es rico. Vuelvo y repito, no, la riqueza de la que habla este texto yo lo voy a remitir al sermón del martes pasado, que predicamos, creo que todo el sermón se nos fue solamente en este versículo. Ahora, lea conmigo, esto es muy interesante. Versículo número 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, no simplemente haga más promesas, sino comience a ser efectivo en su manera de dar. Usted lo prometió, usted lo tuvo como un querer, ahora entonces comience a ejecutarlo. Y amados hermanos, versículo 2, me voy a quedar un ratico. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Permítame explicar de este versículo por medio de una pequeña ilustración. Repito, permítame ilustrar este solo versículo. Cuando dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Me explico. Supongamos que usted dice, bueno, yo voy a dar de ofrenda hoy al Señor, no sé, una cantidad X, $200, por decir algo. Y dice, no, eso es mucho. Y usted se manda la mano aquí a la cabeza y dice, no, eso es mucho. Tal vez cuando tenga más voy a dar 200. Es más, no, cuando tenga más yo voy a dar 1000. El principio es exactamente el mismo. Si usted piensa que cuando tenga más va a dar más, entonces ahora usted piensa que como no tiene, da menos. Me lo explico de esta otra manera. Alguien dice, Señor, no, es que esta cantidad es demasiada. No, yo mejor voy a detener un poco más y voy a dar una parte por si algo pasara. Entonces, usted espera tener más para dar más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Es decir, si con lo poco que usted tiene, usted es fiel, cuando usted tenga más, dará más. Si usted no es fiel en lo poco que tiene, cuando tenga mucho, le parecerá que es mucho lo que va a dar. ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que sintetiza este versículo que acabo de leer. Señor, cuando yo tenga más, Señor, sí, cuando yo tenga harto voy a dar harto. No, si ahora que tiene algo no da, entonces cuando tenga mucho, le va a parecer mucho. Como hemos dicho, amados hermanos, al Señor no se le dan limosnas, ni a la iglesia se le dan limosnas. Porque el evangelio necesita ser comunicado, el evangelio necesita ser predicado. Insistimos, iglesia, en predicar el evangelio de Cristo, en llevar a otros el evangelio del Señor.
Pero para poder sostenernos como iglesia necesitamos, amados hermanos, que cada uno de nuestros corazones sea amplio en el dar al Señor. Que no seamos tacaños cuando se trata de dar al Señor. Porque para muchas otras cosas, amados hermanos, ni forma de anunciarlo aquí, pasamos, alguien dijo esto: si usted pasa por un almacén y usted ve, no sé, un vestido, o un bolso, o unos zapatos de hombre, de mujer, y le parece que son muy caros, fíjame pues lo que dijo un predicador, no lo digo yo, lo dijo él, si le parece muy caro, entonces no es la voluntad de Dios que lo compre. ¿Cuántos están aquí? Es muy caro, entonces es la voluntad de Dios que no lo compre. Porque si es la voluntad de Dios, no importa el precio. No tiene que esperar un sale, no tiene que esperar que venga la oferta de última hora. ¿Cuántos están en Cristo? Pero amados hermanos, lo que vemos que nos atrae no nos importa. Ahí va la tarjeta y nos metemos con lo que sea. Pero que la obra del Señor verá cómo se sostenga. Perdonen. Pero amados hermanos, el Señor está mirando nuestro verdadero sacrificio de entrega a Él. Y esto va más allá que dar un diezmo, lo que hemos dicho tantas veces. Por eso no predicamos acerca de los diezmos. Porque queremos siempre mirar es que el Señor está mirando, es nuestro propio corazón. En uno de los cánticos, el primer cántico que entonamos hoy, el primer cántico, hay una frase que quiero que la examinemos. Cuando cantemos, dice un salmo, que cantemos con inteligencia. ¿Sí lo han escuchado? Cuando cantemos, dice un salmo, cantemos con inteligencia. Inteligencia es que hay que saber lo que canto. Pues bueno, hay uno que dice que siempre iba más adelantico, está el principio y el fin, no siempre iba, sigue un poquito más, eso lo cantamos. Quiero que siga, sí, creo que es la que sigue. Yo quiero que gobiernes mi vida, yo quiero... Ahí, párela ahí. ¿Cuántos cantamos esto ahora? ¿Cuántos? ¿Cuántos lo cantamos? ¿Qué dice la canción? Me doy en sacrificio. Ahí está muy claro. No hay que predicar mucho. Porque, amados hermanos, el Señor está mirando realmente esto que estamos cantando, lo estamos haciendo con el corazón. La escritura es la que nos confronta, más que la canción es la escritura. Porque si no, la palabra la que nos confronta de nada nos valdría, amados hermanos, es por el Señor. Muy bien, yo quiero concluir con esto. Tal vez en el segundo sermón me amplíe un poco más por cuestiones de tiempo. El tiempo ha corrido, tenemos el segundo culto ahora. En el segundo culto me voy a ampliar un poquito más. Quiero ir a un resumen aquí. Es la última parte que le mandé. Ok. Las bases principales de las ofrendas en el Nuevo Testamento. Las bases principales. Uno, es una gracia, es decir, es una disposición creada por el Espíritu Santo. Dar la ofrenda es gracia y es una disposición creada por el Espíritu Santo. Dice en el 8:7 al final, abundad también en esta gracia. La que dijo en el 8:1, ustedes saben lo que es la gracia de Dios. Número 2, otra base en las ofrendas. En contraste con la ley que imponía las ofrendas como un requisito divino, la ofrenda del Nuevo Testamento es voluntaria y es una prueba de sinceridad y amor. Entonces trasciende el diezmo, trasciende una primicia que se hace para tratar de obtener el duplicado o el triplicado o 10 veces más. Es más, cuando damos al Señor, no es que esperamos recibir algo de Él, no, damos porque ya hemos recibido. ¿Cuántos están aquí? Damos porque ya hemos recibido. 3, el privilegio es universal para pobres y ricos de acuerdo a la capacidad de dar de cada uno. 1 Corintios 16:2, y está en el texto que usamos en el sobre, amados hermanos, cuando dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Me permiten decirlo de otra manera? Cuando usted no se congregue, guarde la ofrenda.
para que cuando se congregue las traiga. Eso es lo que dice el texto, no lo digo yo. Se lo repito, cada primer día de la semana, que es los domingos, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. O sea, usted por alguna razón no pudo venir hoy, pero usted trabajó esa semana y usted recibió un salario, guarde la ofrenda al Señor. Vino la siguiente semana, tampoco pudo venir, siga guardando la ofrenda al Señor. Cuando se congregue, traiga las ofrendas al Señor. Yo no sé cuántos me aman después de esto. ¿Cuántos me van a seguir diciendo, pastor, gracias por la predicación? No sé. Porque es que no es para los hombres, es para el Señor. Seguimos. El privilegio es universal. Cuarto, la ofrenda debe ser proporcional a las entradas, obviamente. No se le va a decir, de 500 si usted solamente puede dar uno. No. No le estamos diciendo aquí, traiga tanto, no, estamos diciendo la ofrenda es para el Señor. Porque si primero mi vida está en sacrificio y está en ofrenda, entonces luego puedo dar una ofrenda al Señor. Esta es muy interesante, la ofrenda debe ser proporcional a las entradas. Quinto, las recompensas, ¿cuáles son? Nunca deberíamos pensar en términos, vuelvo y reitero y con esto finalizo, que yo doy una ofrenda para que el Señor me la multiplique. Porque no creemos ni en diezmos de esa manera, ni en primicias de esa manera, ni en pactos de esa manera, y no lo creemos porque la Biblia nos lo enseña. Damos de lo que hemos recibido, no de lo que iremos a recibir. Y amados hermanos, nunca esperamos dar para que nos aplaudan. Nunca esperamos dar para que nos reconozcan. Es más, ni siquiera debemos dar para luego imponer una carga. No, damos libre y espontáneamente lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Pero todo tiene una recompensa. ¿Saben por qué? La Escritura dice que el Señor no es deudor de nadie. ¿Sabe qué quiere decir que Él no es deudor de nadie? Que Él a ninguno de nosotros nos debe nada. Nada nos debe el Señor. Absolutamente nada. Pero hay unas recompensas. La primera es ¿cuál? Esto, amados hermanos, el gozo de dar. El gozo de dar. Qué bendición, amados hermanos. Señor, multiplícame el gozo, un dador alegre. Amados hermanos, el segundo resultado o recompensa de esta ofrenda según Corintios, el aumento en la capacidad de dar. Léanlo conmigo por favor allí en 2 Corintios 9:10. Dice, el que da semilla al que siembra. Ay, Señor, no tengo. La pregunta es, ¿qué ha sembrado? Señor, no tengo nada. No, aquí dice la Escritura, Él da semilla al que siembra. Si usted no ha sembrado, no reclame semilla. La semilla el Señor la da para que se multiplique, pero al que siembra, y da pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Quién? Cuando, amados hermanos, vuelvo y repito, nosotros, aquí está el texto, Él da semilla al que siembra. Él no le da semilla al que no siembra. Ve el aumento de la capacidad de dar. C, como recompensa, aumento en la gratitud hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy aquí testificar de todo corazón que en el tiempo menos pensado y quizás con la persona menos pensada, el Señor le ha bendecido a usted? ¿Alguien puede levantar la mano y decir, el Señor me bendijo con tal persona? ¿Qué queda? Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Usted se imagina una ofrenda de corazón, aumenta la gratitud hacia el Señor. Da gracias a Él. Y obviamente la persona que ha sembrado, el Señor pone a alguien de rodillas para que siga orando por él. No para que le multiplique más, bueno, que le multiplique más, pero que le guarde, que le provea, que le sustente. Se aumenta la gratitud hacia Dios. Y este último, Dios y su evangelio son glorificados. Ahí están los textos.
¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que cuando usted da en la obra del Señor, entonces la obra del Evangelio puede continuar. La obra del Evangelio puede continuar, pero si no damos en la casa del Señor como corresponde, entonces no podremos estar en mejores condiciones. Sí, hablemos en términos un poquito terrenales, ¿cierto que sí? Necesitamos, amados hermanos, predicar la palabra, predicar el nombre del Señor, tener todo lo que implica ser iglesia, amados hermanos, pero la recompensa es que el Evangelio del Señor sigue siendo glorificado. Y ahí están los textos. Mi oración, amados hermanos, es que el Señor siga poniendo en nuestro corazón la claridad de las ofrendas que le agradan solamente a Él, que lo honran solamente a Él. Mire, amados hermanos, nos faltó mencionar en Hechos y las cartas de Pablo y las cartas generales, pero solamente aquí 3 cosas muy rápidas. En Hechos de los Apóstoles hay un contraste entre Bernabé que dio al Señor todo, y 2 personajes llamados allí que trajeron algo para precisamente o deshonrar el nombre del Señor, que fueron Ananías y Zafira. Hay un contraste entre la ofrenda de Bernabé y la ofrenda de Ananías y Zafira. Pero hay una cosa también muy interesante. La escritura dice que se le ponían los pies de los apóstoles las ofrendas, pero uno nunca encuentra que los apóstoles se iban a comprar casas o carros con ella. Y tenían grandes mansiones con ella. No, las ofrendas eran para lo que era, para la obra del Evangelio. Hay contrastes como Simón en Hechos de los Apóstoles, uno que era un hombre mago que engañaba a la gente con magia. Y este hombre mago, Simón, llamado Simón, conoció el Evangelio. Y un día sale en una reunión y el Espíritu Santo cae sobre todos allí. Y Simón, ¿qué dice? ¿Cuánto vale esto? Denme a mí ese poder para yo seguirlo usando. Y Pedro le hace una reprensión y todos los apóstoles le reprenden y le dicen: hay maldad en tu corazón porque has pensado que el poder de Dios se obtiene con dinero. Hay un contraste tremendo allí, vuelvo y repito. Y es más, le dice que tu dinero perezca contigo. Y hay otro contraste entre Felipe y el etíope. El etíope gentil que no conocía el Evangelio. Estaba leyendo un día el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: vaya donde está ese etíope que está leyendo y háblale de mí. Y se le acerca Felipe al etíope. ¿Y saben el etíope qué era? El tesorero de la reina de Saba. Era un hombre que manejaba mucho money, mucho dinero. Y Felipe le predicó el Evangelio sin hablarle de dinero. No le dijo: traiga su primicia, traiga su diezmo para que usted pueda recibir a Cristo. No, ni de eso. Lo que le dijo es: Cristo Jesús es el Señor. Y este hombre, el etíope, se convirtió. Y la primera pregunta es: ¿dónde hay agua para yo bautizarme? Y era el tesorero. Y Felipe no aprovechó que él manejaba mucho dinero para pedirle un diezmo, una primicia o una ofrenda o un pacto. No, le predicó el Evangelio. Le habló del nombre de Jesús, que es lo más importante. Y finalmente en Hechos capítulo 15, cuando se narra una gran crisis que hubo en Jerusalén por los judaizantes. Amados hermanos, la decisión de los apóstoles es: no les impongamos ninguna carga más que algunas cosas, pero nunca le hablaron ni de diezmos, ni de ofrendas, ni de primicias, ni de pactos. Reitero, amados hermanos, el Señor está mirando es la actitud de nuestro corazón. ¿Cuántos están aquí? Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Padre, en esta tarde, nosotros una vez más tu nombre adoramos y tu nombre reconocemos. Gracias por la oportunidad que nos das estando en tu casa y por la provisión de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias porque hoy una vez más, congregados en tu nombre,
nos da la oportunidad de regocijarnos como hermanos, como hermanas, como iglesia, pero también, Señor, de traer nuestro corazón como una ofrenda agradable a ti. Gracias por cada corazón aquí, por cada familia aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y la bendición de estar juntos hoy en tu casa. Señor, en nuestras ofrendas estamos expresando nuestro amor por ti y nuestro amor por el Evangelio que nos salvó. Gracias por la oportunidad que nos das de una manera voluntaria, espontánea, de sembrar en tu casa. Padre, con gratitud, tu palabra ha sido expuesta y delante de ti estamos todos nosotros. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito el Señor.